La mejor carta está escrita en nuestro corazón, no con tinta humana, sino con el espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Bienvenidos al programa Cartas Leídas. Buenas tardes, familia de Radio Vida. Un saludo desde Carolina del Norte, desde donde nos sintoniza, desde su automóvil, las redes sociales. Si nos está sintonizando desde las redes sociales, le pedimos que comparta este programa. Si es de bendición para usted, si es una persona que ya nos ha estado siguiendo por tiempo, le damos la bienvenida una vez más y le decimos que es un privilegio enorme que nos acompañe en esta tarde, y a los que nos escuchan por la radio, pues comparta, también dígale a alguien. ¿Sabes qué? Cada semana los lunes a las 5:30 están transmitiendo este programa y a mí me ha bendecido. De repente también a ti te va a bendecir. Están hablando reflexiones, están trayendo cartas, y hay cartas que me han llegado con mi nombre y con mi dirección, que me han caído exactamente a mí, y lo siento que son para mí. Tal vez de repente Dios tenga una carta para ti. Haga eso, hágale ese regalo a alguien. La palabra es un regalo hermoso, y el día de hoy pues nosotros traemos esa palabra. Su amiga Erika Fernández, su servidora, les saluda en esta tarde, y pues voy a dejar que se presente mi amiga para continuar el programa, porque el tiempo vuela. Así es, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lupita Ramírez y es un placer estar con ustedes una semana más. Así que, Erika, pues damos comienzo. No queremos tomar mucho tiempo porque sabemos que esta palabra le va a bendecir. Hay palabras que Dios nos manda de parte de su corazón para que seamos edificados, y siempre Dios nos va a mandar una carta al día, justo la que necesitamos y la que estamos viviendo en estos tiempos actuales. Siempre le pedimos a Dios que nos dé una palabra conforme las vivencias de este mundo, y sabemos que esto nos va a edificar, así que por favor te pedimos que prestes atención. Estos 28 minutos va a ser de bendición para tu vida. Gracias por compartir, y pues comenzamos, Erika. No, pues sí, miren, yo quería preguntarles a ver si han escuchado este dicho que dice que para atrás ni para coger impulso, dice el dicho, ¿verdad? Y es verdad, hay veces que nosotros tenemos que quemar naves también. Ese es otro dicho que a mí, o quemar puentes, que me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque atrás el pasado solamente nos debe de servir a nosotros como maestro. Nada más. No debemos de estar queriendo regresar al pasado, y mucho peor cuando Dios nos ha sacado ya de ciertos lugares o de ciertas situaciones o de ciertas circunstancias que el día de hoy nosotros no tenemos para qué visitar el pasado. El pasado se visita como cuando nosotros le contamos nuestro testimonio, que le contamos las cosas que hemos pasado nosotros, pero es como un testimonio que le da gloria a Dios para que usted vea de dónde Él nos sacó, pero no como para visitarlo. Yo la verdad no quisiera regresar a mi pasado. Me recuerdo bien rapidito, le voy a contar algo. Una persona un día me comentó, me dice, le dije, me dolía algo, ¿no? Y pues me dice la persona, sí, es que ya son los años. Y esa persona a mí me dijo que si a mí no me gustaría regresar a mis 20 años. Yo ya casi voy a cumplir 50, entonces le digo, no, yo no. Yo a mis 20 años era bien miserable. Yo en mis 20 años yo era bien infeliz, no tenía a Dios en mi corazón, y la verdad yo no quisiera regresar allá. Y se lo digo con toda la sinceridad, con el corazón en la mano, no quisiera regresar, no quisiera visitar mis 20 años, porque yo viví un poquito amargada o un muchito amargada, así es de que yo no quiero visitar ese tiempo. Dicho sea esto, el programa del día de hoy es precisamente de esto. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque no mires atrás. No mires atrás no hay nada bueno, y le tenemos una historia, y me quiero ir bien rápido a la historia porque se nos agota el tiempo. Y pues esta historia es una historia que tal vez usted ya la ha escuchado, ya la conoce. Está en Génesis 19, y voy a ir del 17 al 26, voy a tratar de leer un poquito rápido, pero es una historia que en realidad la conocemos, es la historia de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, ¿verdad, Lupita? Y a Lot ya Abraham y Lot vivían juntos en un periodo de tiempo. Le estoy parafraseando la historia ahorita al principio. Vivían y Dios los empezó a bendecir muchísimo, porque es una promesa que le había dado Dios a Abraham, de reproducirle, de multiplicarle a él. Y entonces vieron que había conflicto no entre ellos, sino entre los siervos de uno y de otro, porque pues querían los pastos mejores, ambos siervos de ambos personas, para que se criaran mejor los animales y las mejores aguas y todo eso, ¿no? Entonces hubo un poquito de choque de conflicto ahí, y decidieron separarse. Y Abraham le da la opción a Lot, ¿verdad, Lupita? Le dice, a ver, busca tú, y si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha, y viceversa. Entonces Lot, dejándose llevar por sus ojos, porque pues
así somos, ¿no? El hombre dice la palabra que no se sacia de ver. Entonces aquel hombre buscó las llanuras, las praderas más hermosas y buscó el lugar más bonito y le dijo, para allá me voy. Y ahí me voy a detener tantito porque hay una advertencia, Lupita. Hay una advertencia. Sí. Hay una advertencia de los últimos tiempos que son los que estamos viviendo. Dice en Lucas 17:31, en aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Y aquí enfatiza, acuérdense de la esposa de Lot. ¿Qué nos quiere decir? Que ya regresó para atrás. Desafortunadamente, le digo, se fue Lot. Va Lot y ya forma su familia. ¿Ya dónde se fue, Lupita? A la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eran estas dos ciudades que sabemos nosotros por medio de la historia de la Biblia que fueron destruidas. ¿Por qué? Por el pecado. Porque dice la palabra de Dios ahí en Génesis que el furor, o sea, el pecado le llegó al Señor hasta el cielo y ya no soportó más. Entonces le manda a decir Señor, la comunión que tenía Abraham con el Señor, con Dios, le dice Dios, voy a destruir esta ciudad. Y sabiendo Abraham que su sobrino estaba ahí, él comienza a pedirle a Dios que salve la ciudad, que si encuentra algún justo. Y pues para no alargarle la historia, yo le invito a que la busque. Dios le dice, bueno, si hay tantos, yo voy a, no habiendo y no encontrado justos en esa ciudad porque estaba corrompida por el pecado. Entonces mandan unos ángeles a decirle a Lot que va a ser destruida la ciudad. Y aquí es donde comienza la historia que nosotros le queremos contar. Dice, cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, ya cuando llegan los ángeles a la casa de Lot, Lot los abriga en su casa, los alberga en su casa, y después al día siguiente los saca de su casa, porque les dice, Dios va a destruir esta ciudad, y pues necesitan salir. Y entonces, para no consumir más el tiempo, se la voy a parafrasear, pero está en Génesis 19. Le dice, salgan. Y dice ahí, mira, Lupita, a mí me perturba mucho esta historia porque dice que los ángeles los estaban apresurando. Era como que ya vámonos. Y al último dice que los ángeles prácticamente sacaron a la familia entera de Lot a rastras. Uh-huh. Ellos estaban bien contaminados. Esa es otra parte que le vamos a hablar un poquito, tal vez si nos alcanza el tiempo y si no en otro programa. Pero ellos estaban bien contaminados. Lot había tomado una decisión muy apresurada por lo que vieron sus ojos y tristemente se habían un poco contaminado. Tanto al grado de que los ángeles, como le digo, en la escritura dice que los prácticamente los sacan, pero había un mandato que les había mandado decir Dios. Les había dicho, no volteen hacia atrás. No volteen hacia atrás. Entonces salen y empieza a destruirse la ciudad. Y allá, como la escritura que Lupita nos mandó decir, dice que desafortunadamente la esposa de Lot miró hacia atrás. Dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Dios les dijo, no volteen, caminen hacia enfrente, porque lo que van a ver atrás no va a ser agradable, no va a ser bueno. Esta mujer se llenó de curiosidad, de anhelos, de decir, wow, esa ha sido mi hogar por todos estos tiempos. Allá tenemos todas nuestras pertenencias, allá se quedaron nuestros años que hemos vivido en familia. A saber que esa mujer pensó, pero desobedeció un mandato y se convierte en una estatua de sal, que hasta el día de hoy, cuando van a los tours a Israel, Lupita, la gente dice, posiblemente hay dos lugares que yo sé que supuestamente en donde ellos más o menos le dicen, creemos que esta estatua aquí es la esposa de Lot, que se ha convertido en sal. Así es de que no es una leyenda, no es un cuento, no es algo que no sucedió. Esta mujer desobedeció a Dios y tristemente por voltear hacia atrás. Pero ¿por qué, Lupita? ¿Por qué no voltear atrás? ¿Por qué no voltear atrás? Bueno, mira, en Gálatas 4:8-9 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a lo que por naturaleza son dioses, con D chica. Uh-huh. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice la pregunta, ¿cómo es que nos volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Nosotros platicábamos en este momento, Erika, más de alguien ya te ha hablado de Dios. Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Me atrevo a decirlo. La palabra de Dios dice que no hay persona que no se le ha hablado de Dios. Incluso dice la palabra de Dios que aún por la naturaleza, Dios nos hace saber que hay un ser supremo que es Dios. Entonces no ignoramos que Dios existe. No es casualidad que alguien ha llegado a compartirte la palabra de Dios, a decirte cuánto Dios te ama, que Dios dio la vida por ti, Jesucristo subió al madero para pagar tus pecados, para que le reconozcamos.
Y más de algún tiempo hemos caminado con Dios. Lamentablemente, como dice, dando aquí el consejo al apóstol Pablo, ¿verdad? Hablándole a la iglesia de Asia, donde quería explicarles que no volvieran otra vez a la esclavitud de la cual los había sacado. Hay veces que venimos y confiamos en Dios, llega un momento donde nuestra vida ha sido totalmente un desastre, llega Dios en el momento preciso y decimos, quiero un cambio de vida. Venimos, Dios nos limpia, Dios nos restaura, Dios nos saca de toda esa esclavitud porque el pecado nos esclaviza. Esa es la verdad. Nos esclaviza a las drogas, al sexo ilícito, a todo lo que se nombra pecado, ¿verdad? Todo lo que está en contra de las leyes morales de Dios. Llega un momento donde estamos caminando con Dios, pero caminar con Dios no es fácil, Erika. No. Tú te tienes que desistir de muchas cosas, de aquellos placeres. Justo nos imaginamos qué tipo de placeres había vivido la esposa de Lot y toda su familia. Estaban en un mundo corrupto. ¿Por qué lo traemos a mente? No te estamos hablando de una antigua manera de vivir, sino que lo trata a relucir Jesucristo diciendo, ustedes van a estar viviendo en los últimos días, porque dice, como en los días de Noé y como en los días de Lot, nosotros vamos a estar viviendo para cuando Él regrese otra vez. Uh-huh. Entonces, ¿qué se vivía en esas ciudades? Para que tú más o menos empieces a calcular si es lo que estamos viviendo, pero yo creo que ya superamos. Se dice que iba a haber homosexualismo, que iba a haber orgías, borracheras, todo tipo de cosas. Aquí habla hasta que los niños están involucrados en todo esto. Nuestros niños están siendo atacados de una manera tristemente desastrosa, ¿verdad? La humanidad los está llevando las corrientes de este mundo, como dice la palabra de Dios. Y déjame decirte una cosa, Dios no tiene nada en contra de los homosexuales. Dios no odia a los homosexuales. Lo que Dios aborrece es el pecado. Dios ama al pecador, porque en la misma lista está tanto un violador como un mentiroso, como un chismoso, como un homosexual. Aquí no se está tratando del pecado, de la persona, sino del pecado. Pero hay una advertencia de que eso se estaba viviendo en los tiempos de Lot. Pero esta mujer, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, a lo bueno le nombrarán malo y a lo malo bueno. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Cuando nosotros nos empezamos a permitir un poquito a vivir en ese ambiente, nos vamos contaminando, que no le empezamos a ver nada malo, justo lo que estamos viviendo el día de ahora. Nosotros lo podemos ver dentro de las escuelas y sus enseñanzas, ¿verdad, Erika? Donde las personas dicen, mientras de que no se metan conmigo, it's okay, está bien, no hay ningún problema. Y empezamos nosotros a normalizar lo que no es normal delante de los ojos de Dios. Pero por tal de no perder esos lugares o dejarme de satisfacer en lo que me gusta, porque los placeres del mundo son buenos. Entonces, ¿cómo salir de ahí si esta mujer tenía que salir y volver a comenzar otra vez? Cuando nosotros salimos de esos pecados que nos tienen esclavizados, es volver a comenzar una vida desde cero. Pero está 100% garantizada que es una vida placentera, una vida en abundante en Dios. Y totalmente ahora que nosotros conocemos a Dios porque hemos vivido las dos partes, te podemos decir que yo al menos digo, Dios mío, fortaléceme, primeramente esta palabra, fortaléceme para no regresar atrás, porque todos estamos tentados a volver al pasado, porque es deleitoso cuando menos acordamos nosotros, vienen aquellas cosas que decimos, ay, cómo anhelo, ¿verdad? El anhelar, el pensar, como lo hacían de repente los israelitas cuando salieron del pueblo de Egipto, que decían, ¿verdad? Apenas ya venía una situación difícil y decían, anhelamos estar comiendo allá cebollas y ajos y otras cosas que comían allá porque ya les estaba dando un poco de hambre, pero lo que Dios quería que dependieran totalmente de Él y les dejaba pasar ese tipo de pruebas para conocer más a Dios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que este pueblo, la primera, quería desistir y no caminar más en fe. Eso es lo que le pasa al ser humano. No queremos batallar y decimos, mejor me vuelvo a acomodar y estaba mejor antes sin Dios que con Dios. Es un engaño total del enemigo porque atrás no hay nada bueno. ¿Qué es lo que había en esta situación, en esta historia? Perversión. Y pues totalmente iba a ser destruida porque no era lo que Dios había hecho para el ser humano. Ahí hablaste algo, miren, para que vean y se den una idea de cómo estaba la situación y porque ya le había llegado hasta el cielo el furor, ya
Ya el pecado había sobrepasado a Dios y decidió destruir estas dos ciudades, porque aquí en el 3, en el 19:3 dice más, él porfirió con ellos mucho, o sea, discutió con ellos y hablaron con él. Está hablando de Lot y los ángeles, porque llegaron a hablar con él y les dijo, no, ustedes no se pueden quedar en la calle, porque él sabía que era una ciudad peligrosa, ¿no? Y entraron en su casa y les hizo un banquete y cocinó panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, desde el más joven hasta los niños, hasta el más, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, o sea, para que tengamos sexo con ellos. Ellos querían que sacaran a esos varones, a los ángeles que habían llegado a la casa de Lot, para violarlos, para tener sexo con ellos, porque era la costumbre de ellos. Y no solamente eran entre gente, también eran entre animales, involucraban animales. Era totalmente excesos. Y por eso se lo digo, o sea, mantenga eso en su mente y vea que dice la palabra que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿De dónde nos sacó a nosotros Dios? ¿De dónde te sacó? ¿Qué tentaciones, a qué tentaciones estás tú expuesto? De repente yo era una mentirosa compulsiva o era una mujer amargada y de repente... Si a mí una chismosa, murmuradora, y de repente tengo todavía eso como tentación, de repente viene gente y se pone a platicar conmigo y a mí me viene, no, tú no supiste que, y tú le dices, ¿qué? Pero ya aquella cosa te frota otra vez, te quiere volver a regresar y dices, no, Señor, tú me sacaste de la murmuración, me sacaste del chisme, porque eso es pecado, lo dice la palabra, está en la misma lista de lo que tú decías, del homosexual, del mentiroso, del borracho, todo es esto, estamos en la misma lista. Entonces tú tienes que decir, con permiso, no, pues yo no te podría opinar nada porque no conozco la situación. O sea, nosotros tenemos que darle salida al puente y no volver a donde nos sacó Dios. No echar mentiras, todos mentimos. Seguimos mintiendo, a veces se te sale o te ves acorralado, pero ya no es tu estilo de vida. Antes tenías como estilo de vida mentir, emborracharte. Eras un borracho, una persona que tenía, que eras alcohólico o drogadicto, qué sé yo, de dónde te sacó el Señor. Y de vez en cuando vienen esos amigos, Lupita, esos buenos amigos que te quieren regresar allá a esas ciudades de donde el Señor te sacó, a donde Dios no quiere que regreses. ¿Por qué? Porque va a haber una consecuencia grave. Es que ese es el punto, Lupita. En verdad el punto es que Dios sabe que después de que nosotros ya fuimos redimidos, ya fuimos lavados, ya fuimos perdonados y sacados de ese lodo, de ese estilo de vida, cuando nosotros regresamos ahí, va a haber una consecuencia aún mayor. Aún mayor. Mira que hay un versículo que está, ahora sí que estremece, ¿no? Lo que dice su significado. Nosotros de antemano sabemos que en el mundo espiritual, porque ese es otro de los motivos de la ignorancia, que nosotros no pensamos en lo que nos rodea espiritualmente e invisible, que es un mundo espiritual maligno, ¿verdad? Así como hay ángeles buenos, también hay ángeles malos, porque hay ángeles caídos, que fue la rebelión, ¿verdad? Junto con Satanás. Y todo ese tipo de cosas lo ignoramos por la falta de leer la palabra de Dios. Y es necesario leerlo para estar nosotros enterados de todo esto. Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y lo que nos une a Dios es el espíritu, y eso es lo que nos vamos nosotros a conectar con la palabra de Dios cada que nosotros la vamos a leer. Dice en Mateo 12, 43, 45, cuando un espíritu maligno sale de una persona, hablamos que la esclavitud del pecado es la que nos tenía atados. Por eso usted va a escuchar de repente ese tipo de palabras religiosas que dice hay ataduras, ¿verdad? Hay esclavitud. ¿Cuál es la otra? Hay yugos, ¿verdad? Este tipo de palabras espirituales porque existe. Entonces todos esos yugos nos tienen así atrapados y encadenados y no podemos salir hasta que no viene el poder de Dios sobrenatural, que no lo podemos entender hasta que viene un toque de Él y nos liberta de todo esto. Y eso es lo que Dios desea, porque dice que Jesucristo vino a romper toda ligadura, ¿verdad? Toda cadena, sacarnos, dice, de toda esclavitud. Entonces, de donde nosotros estábamos encarcelados. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, dice, va
por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Cuando hay una aridez en el corazón de una persona, porque es ahí donde radica, ¿verdad? Las emociones, los sentimientos, donde radica el alma de la persona, la conexión. Entonces esta persona está seca, vacía, no tiene nada, está árida. Es donde los lugares que le gusta al maligno habitar. Entonces dice, buscando descanso sin encontrarlo, porque no va a querer estar ahí. Dice, entonces dice, volvamos a mi casa, de donde salí, porque de ahí salió, de ahí nos libertó Dios. Uh-huh. Dice, cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va a traer a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le decimos, te entrego mi vida, te entrego todo el entorno, quiero que me sanes, quiero que me limpies, quiero que me restaures, quiero que me libertes, Dios amoroso lo hace porque eso es a lo que Él vino. Dios no quiere vernos, el enemigo dice, el diablo, el adversario, dice la palabra de Dios que vino a robar, a matar y a destruir. Hasta que no destruye totalmente a una persona, pues ese es su mayor objetivo, ¿no? Mas sin embargo, Cristo quiere darnos libertad. Entonces, cuando hace Dios eso en nosotros, viene, dice, a desocupar, la ve desocupada, barrida y arreglada, pero para que estemos llenos de la presencia de Dios. Pero aquella persona, cuando no se llena de la presencia de Dios, cuando no busca a Dios, cuando no se llena de la palabra de Dios, no ora, ¿qué es lo que va a suceder, Erika? ¿Quién va a llegar a habitar en esa casa desocupada? No, y duele esto, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque dice, y 7 peores que él. Entonces dice, y la condición primera, la condición actual va a ser peor que la pasada. Entonces imagínese, si usted ya estaba mal, por eso le digo que hay consecuencia. Por eso es que Dios nos dice, no regreses, no vayas. El Señor nos ha libertado de muchas cosas. Algunos nos ha sacado de pozos muy profundos, de yugos espirituales que nos hacían estar atados a cosas que no nos hacían bien. En el pasado éramos esclavos aún sin darnos cuenta, pero Él nos ha pasado de la esclavitud a la libertad. Por medio de esta palabra dice, el ladrón no ha venido sino, el salteador, Satanás no ha venido sino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida abundante. Entonces nosotros tenemos que escoger, nosotros tenemos que hacer tomar esa decisión de qué es lo que nosotros vamos a hacer con esta casa. Porque así dice la palabra que nosotros somos casa, somos templo, morada del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hemos atravesado esta situación, Lupita, de la que se nos habla en esta palabra, ya Dios nos limpió, nos purificó, nos perdonó y se siente bien bonito. Yo me recuerdo cuando la primera vez, cuando yo acepté a Cristo como mi Rey y mi Salvador, cuando yo hice esa oración y le entregué mi vida y yo le dije al Señor, soy tuya, Señor, de aquí en adelante yo quiero que dirijas mi casa, mi vida, este templo y todas esas cosas. Fue tan bonito, es un momento tan precioso. Pero pues como tú dijiste, ser seguidor de Dios, seguidor de Cristo, no es fácil. Han venido cosas, han venido tentaciones, han venido situaciones a mi vida, pero cada vez que yo tengo una tentación, dice la palabra de Dios que cuando viene la tentación, Dios ya dio la salida. Que Él no nos va a dar más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y entonces, ¿pero por qué? Porque Él nos dio libre albedrío, Lupita. Dios nos dio libre albedrío. Y Él quiere que nosotros decidamos por Él todo el tiempo, pero porque nosotros tomamos esa decisión. Porque yo tengo que tomar esa decisión, porque yo tengo que decir, Señor, yo te escojo a ti. Yo no vuelvo atrás, yo sé que allá atrás no hay nada bueno, yo sé que lo que está de enfrente de mí, que lo que está delante de mí es lo mejor, porque tú tienes esos planes de bendición para mí y yo voy a caminar hacia ti. Pero Él quiere eso, que nosotros lo decidamos. Él ya nos libertó. Aquí estamos hablando de la gente que ya ha estado expuesta a la palabra, que ya ese bello espejo de la palabra ya se ha reflejado en él y ya usted ha visto, wow, yo necesito liberación aquí, liberación allá. Se le ha pedido a Dios, yo quiero que rompas estos yugos, yo quiero que rompas estas cadenas de esclavitud. Sí es un poquito, el dialecto es un poquito religioso, pero como dice Lupita, es verdadero
Y se adquiere a través de que usted va a las escrituras, porque todo eso hay que romperlo. En la escritura decía, ya lo había rompido. Esto ya está en una persona que ha sido ya liberada, pero que no ha tenido el seguimiento. Que fue una persona que se emocionó en el momento, que le entregó su vida, pero no hizo una continuidad. Que le dijo sí, pero no obtuvo la relación, no se comprometió. Y aquí es la palabra que yo quiero, Lupita, para dejarte ya. Se nos está acabando el tiempo. A veces nos es difícil comprometernos y es más fácil ir a sufrir a donde estábamos que comprometernos porque se nos hace pesada esta vida, porque esta vida es de valientes. Esto es de valientes, seguir a Dios es de valientes, especialmente en el mundo en el que estamos viviendo. Pero mire, si nos deja estas escrituras es porque podemos, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosas que ya fueron, que ya Dios nos dice aquí en su palabra para darnos ánimo, para que cobremos ánimo y para que nosotros sigamos adelante. ¿Para qué? Para que un día seamos ganadores, para que nosotros cuando lleguemos delante de Él, Dios nos diga, wow, lo hiciste, campeón. Entra en el descanso. Pero es una decisión y no es fácil. Nosotros no le venimos a vender aquí que nada de esto es fácil, pero es tu decisión. Y nos ha tocado ver, Erika, el regreso de aquellas personas que se cumple literalmente esta palabra. Dice que el estado llega a ser peor. Aquellas personas se hunden más y al último hasta reniegan de Dios. Es tan lamentable, ¿verdad?, en el estado que se encuentra aquella persona. Estamos hablando de repente de las personas individual, pero en el caso de Lot, que era una familia, Erika, que se necesitaba tomar una decisión de no volver atrás, la familia completa. Hubo alguien que dentro de esa familia rompió ese compromiso, porque como familia nosotros tenemos un compromiso de ver por todos. Y yo digo, como cabeza de familia, ¿qué responsabilidad tienes de levantarte y de pelear por tu familia, para que tu familia junto contigo no vuelvan atrás? Esta mujer lamentablemente fue egoísta, solamente pensó en ella sin pensar en sus hijas, pero cuando sus hijas también salieron, lamentablemente, ya estaban contaminadas, Erika. Tristemente pecaron junto con su padre, se dice que cometieron incesto, todo lo que acarrea la contaminación por nosotros voltear atrás, por dejarnos contaminar en este ambiente. Si tú te estás dando cuenta de lo que está pasando en la humanidad o si todavía no te alertas, es tiempo de despertar espiritualmente. Es tiempo de pedirle a Dios que abra nuestros ojos y que nos enseñe a ver lo que está a nuestro alrededor. Si no te preocupa tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tu esposa, estamos siendo un poco egoístas a lo que está aconteciendo en este tiempo. Si tú dices cada quien su vida, ese es egoísmo, porque no es lo que Dios tiene para ti. Jamás lo que hay atrás va a ser mejor que lo que Dios tiene para ti más adelante, porque dice que Él tiene planes de bien para nuestra vida, planes mejores y de bienestar para nosotros. Sus planes son mejores, dice, más altos, más anchos y más profundos. Para atrás, no creo que haya mejores planes en nuestra vida, Erika. Y pues creo que ese es mi último comentario. Si tú te quieres despedir con algo más. Pues nada más por lógica. Usted no comería nada viejo, ¿verdad? Nada que se cocinó. Si alguien le ofreciera algo que se cocinó hace 2, 3, 4, 5 días, que ha estado a la intemperie, yo creo que ni siquiera usted diría, ay, no, gracias, a mí no se me apetece eso. Pues así mismo Dios le quiere ofrecer siempre pan fresco. Y el pan, dice Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida eterna. Él es el pan de vida eterna. Él es el que nos dice que todos los días renueva sus misericordias para con nosotros. O sea que lo viejo, por tanto las cosas viejas han pasado, dice la palabra. Ahora todo es nuevo. Él nos ofrece día a día nos ofrece cosas nuevas y mejores. A nosotros nos da nuevas oportunidades. Podemos venir a Él con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Él no nos va a rechazar. ¿A dónde va a ir usted? ¿A dónde va a ir? ¿Para qué va a ir a visitar su pasado? El pasado ya no tiene remedio. Es pasado por alguna razón. Ya pasó. Ya usted no tiene control. Por eso le digo, el pasado es solamente una experiencia, una vivencia. Algo que para darle gloria a Dios, para decirle a Dios, Señor, yo sé de dónde me sacaste. ¿Qué es lo que usted tiene que dejar atrás y no voltear? ¿De dónde es de donde te sacó el Señor? ¿De dónde es de donde te sacó Dios que ya no tienes que regresar? Yo te lo dejo como meditación. Yo sé dónde yo no quiero regresar. Yo sé de dónde yo no quiero salir. De dónde tú no tienes que regresar.
No regreses al pasado. En el pasado no hay nada bueno. Pon tus ojos, fíjalos hacia la meta que es Cristo Jesús. Te dejamos con eso. Te amamos, te bendecimos y pues te vemos la próxima semana, primero Dios. Bendiciones a todos. Escuchaste el programa Cartas Leídas. Lupita Ramírez, Erika Fernández, Angélica Posada y Mónica Montes te esperan el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Cartas Leídas por Radio Vida.